Bueno, hola a todos, buenos días. Hoy vamos a hacer la segunda clase correspondiente a la unidad 2. Seguimos dentro del marco de la historiografía de la estética y del ingreso de estos sistemas a Latinoamérica. Lo que vamos a desarrollar hoy en una clase un poco más corta, dentro de este tema que agrupa las dos últimas clases que tienen que ver con lo clásico y lo moderno en Latinoamérica y en Argentina, vamos a desarrollar el ingreso de lo moderno. Nosotros vimos en la clase anterior cómo aparece en Latinoamérica el modelo clásico a partir de dos momentos que son la colonización y los viajes de los artistas a Europa a finales del siglo XIX. En esos dos grandes momentos se produce una apropiación y una incorporación del modelo clásico. En la primera etapa, que es la colonización, es el modelo impuesto, y en la segunda etapa ya hay una actitud de apropiación que tiene que ver con esta idea de perfeccionamiento relacionada con la adicción al modelo clásico. Nosotros vamos a estudiar en este pedacito de la unidad cómo ingresa en Latinoamérica el modelo moderno y cómo de alguna manera sigue presente estos conceptos que hemos estado repitiendo, que son la adicción al modelo y un conceptito que desarrollamos en las clases anteriores que vamos a retomar acá con otro formato, que es el manierismo. El modelo moderno aparece como un modelo apropiado. Los artistas van a decidir apropiarse de ese modelo a través de dos vías principales, que son las que vamos a mirar, que son los viajes a Europa otra vez y los libros. Este proceso, el proceso de apropiación o de incorporación del modelo moderno, se lo entiende como, ya no como cultura impuesta en el caso de Latinoamérica, como perfeccionamiento, cultura impuesta en el caso de la colonización, perfeccionamiento en el caso de los viajes de finales del siglo XIX. Acá va a aparecer como un concepto nuevo que es ponerse al día con el mundo, actualizarse, que es otra palabra que deriva del colonialismo y que también está presente todavía hoy en muchas de nuestras actividades. Viajar a estudiar para actualizarse o consumir bibliografía para actualizarse. Esta idea de actualizarse se enraiza en el concepto de tiempo que tiene el modelo moderno, que es que lo nuevo va dejando atrás a lo viejo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, uno tiene que estar mantener un ritmo de actualización que le permita no quedarse atrás. Esa es la idea que encarna todo este proceso. Dijimos cultura impuesta, la idea de perfeccionamiento, y ahora estamos dentro del modelo moderno con este concepto nuevo que es actualizarse. La actualización va a traer per se un desfasaje en los tiempos en los que se producen las innovaciones dentro del campo del arte. Las innovaciones se producen en un momento y después hay todo un proceso de expansión de esa innovación que va a producir un desfasaje temporal respecto del momento específico en el que se produjo esa innovación. Nosotros vamos a ver entonces estas dos metodologías que dijimos, el viaje de estudio, por un lado, que son en general los artistas de clase alta, cuya figura emblemática es Victoria Ocampo, para que ustedes se hagan una idea de qué estamos hablando, que viajaban a Europa, se ponían en contacto con lo que estaba pasando en las escenas. Ya el contacto en estos inicios del siglo XX es con las vanguardias, no con las academias. Ya los artistas no van a las academias, la academia ya ha entrado en un desprestigio internacional. Entonces los artistas argentinos, latinoamericanos, porque son fenómenos que se dan en casi todas las sociedades coloniales, también artistas de la India, artistas de otros países que viajan a Inglaterra a estudiar. Si ustedes indagan un poco en las prácticas culturales contemporáneas, van a ver que esas prácticas siguen vigentes. Estas universidades de estos países europeos centrales están llenas de estudiantes que vienen de los países que han sido colonias de esos países en general, por filiación de idioma, por filiación cultural, bueno, por un montón de cuestiones que tienen relación ahí. En muchos casos hay personas nacidas en la India con nacionalidad inglesa, como pasa con nosotros. En mi caso, por ejemplo, soy una persona nacida en la Argentina con nacionalidad española. Entonces, ese fenómeno del viaje de estudio del siglo XX a actualizarse, a ponerse en contacto con lo nuevo, tiene su raíz cultural en el proyecto del modelo moderno.
Y acuérdense entonces que no van a las academias porque ya esas academias están desprestigiadas, van a tardar unos años las academias un poco en ponerse al día. Nosotros hoy todavía en muchos viajes de estudio, cuando viajamos a hacer doctorados o especializaciones, vamos a parar a las academias. Todavía hoy vamos a parar a esas academias. Pero en este momento se produce este fenómeno, como les dije, cuya figura emblemática es Victorio Ocampo en la Argentina. Es interesante porque reúne todas las características, ¿no? Acá nosotros tenemos que seguir atentos a este concepto que estamos poniendo sobre la mesa para que pensemos, que es el colonialismo, ¿eh? Todavía sigue acá la adicción al modelo y el principio de autoridad de una fuente que emana esa autoridad, que en este caso sigue siendo Europa. Solo que lo que está proponiendo Europa es otra cosa, entonces lo que se consume como modelo es otro. Pero seguimos en la misma dinámica. Eso me parece interesante que lo tengan en cuenta. Otro método con el cual se introduce y se instala en América Latina y en Argentina en particular el modelo moderno es a partir de libros y revistas que empiezan a circular, libros y revistas de arte que son muy típicas de este momento histórico y que empiezan a circular por todas partes, sobre todo estos artistas que viajan. Una de las prácticas típicas de los artistas que viajan es traer material para compartir con sus grupos de pertenencia en los lugares, sus lugares de origen. Entonces empiezan a llevar y traer libros y revistas de arte, una práctica que, por ejemplo, en los años 80 es muy interesante en el campo de la música, cuando todavía no circulaba todo por internet. Entonces estos artistas, los músicos, los rockeros sobre todo, que viajaban a Inglaterra o que viajaban a Los Ángeles, traían discos que acá no se conseguían. Esa dinámica de actualizarse, de informarse y de ponerse al día de lo que está pasando en el mundo a través de estas personas que viajan y traen estas publicaciones, tiene que ver siempre con la idea de actualizarse que venimos planteando, que tiene más relación con las clases medias o las clases bajas. También buscan lo nuevo, también están interesados, también hay una práctica de adicción al modelo, también hay un principio de autoridad, solo que este contacto con la información está más mediado, es más lento y produce una asincronía mayor en relación con los artistas que viajan. Nosotros tenemos, por ejemplo, otro paradigma del arte argentino, que lo vamos a estudiar en Historia de la Cultura Argentina, que es Emilio Petoruti, que es como Victorio Ocampo, pero del mundo de las artes visuales, que se relaciona fuertemente con las vanguardias europeas en sus viajes y hace una primer muestra de arte moderno acá en Mendoza en el año 1924, que es cuando ya prácticamente las vanguardias han entrado en su etapa final. Entonces, acá hay un ajuste al mundo moderno por vías teóricas y por imágenes reproducidas, por reproducciones también a través de estas vías, que por supuesto son menos lentas que en la colonia, pero que siguen siendo lentas. Y lo que pasa con estos modelos teóricos, que es lo mismo que pasa cuando nosotros estudiamos, es que esta comunicación a través de los libros, de publicaciones, nos ponen al día con cosas que han pasado en otros lugares y lo que hacen es cubrir los baches históricos de los procesos naturales que tuvieron esas cosas que pasaron en esos lugares. Entonces de pronto nosotros nos enteramos qué es Fluxus, nos ponemos al día con ese tema a través de un libro, de una revista, de una publicación, y esa metodología lo que hace es producir un salto y cubrir un vacío temporal de proceso histórico. En ese salto y en esa forma de apropiación del modelo hay también todavía un rastro de la dinámica del juego del teléfono, hay como una distorsión en esa apropiación del modelo, que eso lo vamos a seguir viendo todo el tiempo, es como una característica de las culturas colonizadas. Esta idea de manierismo, de hacer las cosas a la manera de algo de lo que nos estamos apropiando por diferentes vías, en diferentes momentos, y esa adicción al modelo, ¿no es cierto? Siempre ese principio de autoridad a un modelo que sigue vigente y que también es como un rasgo de las prácticas culturales de las culturas colonizadas. En el caso específico de la estética, nosotros lo que vamos incorporando son grandes modelos que definen los paradigmas del arte a través de las mismas dinámicas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es que se va a producir un manierismo del arte moderno. En la clase anterior yo les expliqué lo que era el manierismo.
El manierismo se lo aísla conceptualmente como manierismo del arte clásico, es decir, a la manera del arte clásico, sin respetar sus principios, sin respetar sus proporciones, sus normas, digamos. El manierismo del arte moderno va a tener algo parecido, va a ser ecléctico, va a adherir a formas del arte moderno, a la geometrización, a la simplificación, al absurdo, pero todo de manera inorgánica, sin respetar los principios propios de cada proceso y de manera ecléctica. Entonces seguimos dentro del mismo parámetro cultural, solamente que con otro modelo. Bueno, otra cosa que me interesa que reflexionemos en esta clase es el problema de la valoración, que sería un tema muy interesante para que charláramos en una clase personalmente, pero lamentablemente no la tenemos. Todos estos modelos, siempre que hay valoración, que decimos esto está bueno, esto está malo, esto me gusta, esto no, esto es arte, esto es no, esto es lindo, esto es nuevo, esto es revolucionario, todas las apreciaciones de orden valorativa dentro del campo del arte tienen un modelo detrás que establece las pautas con las cuales nosotros medimos la calidad o las cualidades de eso que estamos mirando. Entonces, cada vez que estos modelos se desarrollan, se aíslan, se instalan, también imponen de alguna manera sistemas de categorías de valoración en relación, en este caso específico, con el arte. Cada vez que nosotros, como lugar, como territorio específico, Latinoamérica, Argentina o Mendoza, nos apropiamos, incorporamos estos modelos nuevos, también se producen cambios en la valoración que se tiene en relación con el arte local también, ¿no es cierto? No solamente con el arte internacional. Entonces yo acá les he puesto algunas reflexiones porque cuando el modelo clásico europeo deja fuera de la historia del arte, como ya vimos en la clase anterior, toda la producción clasicista del arte colonial latinoamericano, porque lo considera como de segunda línea, ecléctico, más barato, fuera de escala, con materiales de menor calidad, todo eso que hablamos en la clase anterior. El modelo moderno no le va a prestar atención a toda esa producción de arte colonial latinoamericano porque le va a parecer clasicista, o sea, el modelo moderno tampoco le interesa eso, con lo cual ese es un espacio temporal que queda fuera de la historia del arte hasta que más o menos en 1950 se desarrolla la idea del manierismo y se aplica también a la interpretación del arte colonial latinoamericano. El modelo moderno sí va a servir para apreciar el arte precolombino, entre otras cosas porque el arte precolombino ni siquiera es anticlásico, es aclásico, o sea, es un momento de la cultura que sucede por fuera de las influencias del mundo clásico. Entonces, este modelo moderno, que no le va a interesar tampoco la producción clasicista colonial, sí le va a interesar el arte precolombino, porque además es primitivo, es excéntrico, es novedoso, entre comillas, en el contexto de la apreciación de la historia del arte, con lo cual va a haber mucho interés. Un ejemplo muy claro es la relación entre un artista inglés como Henry Moore, que es un escultor moderno, con la escultura azteca. Yo ya les voy a mostrar unas imágenes acá para que ustedes miren. Pero bueno, van a ver cómo este modelo nuevo, que es anticlásico y que le interesan las cosas raras y nuevas y primitivas, va a encontrar en el arte precolombino una fuente de interés. Pero ¿qué va a pasar con las réplicas que se van a dar en Latinoamérica en relación con este modelo moderno? Como el canon o metacategoría de lo moderno es la innovación permanente, lo nuevo deja atrás a lo viejo, lo que está hecho ya no se debe volver a hacer, la importancia del innovador. Entonces, ¿qué va a pasar? Alrededor de estos paradigmas, todo lo que suceda en Latinoamérica como consecuencia de la apropiación que hacen los artistas del modelo moderno, se va a ver como copias de lo europeo. Es decir, no va a ser innovador porque va a copiar cosas de artistas que innovaron. Entonces no se lo va a incluir en la historia del arte, no se le va a prestar atención porque se lo va a entender como copias de algo que ya sucedió y una copia tardía además. O sea que otra característica negativa que va a tener de valoración en este momento las manifestaciones de arte moderno que se dan en Latinoamérica es que son anacrónicas, suceden unos años después de que ya han sucedido en Europa.
El anacronismo también es una valoración con la que nosotros seguimos conviviendo. A veces decimos, oye, esto ya más refinado, ¿no? La gente común dice, oh, esto qué raro, lo podría hacer mi hijo. La gente más refinada, entre comillas, dice, oye, esto ya está hecho. Ya lo vi en los 60, ya lo vi en los 70, ya lo hizo no sé quién en Japón. Esa valoración tiene que ver con que uno tiene internalizado, por ahí personas un poco más formadas, pero aún así colonizadas, como somos todos nosotros, tenemos internalizado el modelo moderno. Entonces parece copiado de las revistas de arte de Nueva York, ese es un comentario muy típico, por lo menos de nuestro ambiente, no sé en el del cine. Eso quiere decir que estamos descalificando esa actitud o esa actividad de copia de la revista de arte de Nueva York porque entendemos que la copia o la apropiación tardía no corresponden con los parámetros del arte moderno. Entonces hay mucha gente muy culta, muy sofisticada, muy adicta al modelo moderno. Es interesante que ustedes presten atención en este proceso de deconstrucción que yo quiero que hagan durante la materia, que si logramos eso me doy por satisfecha, en cómo en cada una de esas apreciaciones a veces domésticas que hay sobre el arte, desde las más populares, digamos, las que cuentan con menos información, hasta las más refinadas, siempre hay detrás un modelo de referencia. Y a veces personas que se asumen como refinadas tienen un colonialismo muy fuerte y la diferencia es que lo que tienen es un modelo nuevo, no el clásico, sino el moderno, arraigado, que también es antiguo, ¿no? Casi igual que el clásico de antiguo. Nosotros vamos a ver cómo algo más avanzado y un poco más sofisticado como herramienta teórica dentro del campo de la estética para interpretar el arte colonial de todos los países que han sido colonizados en general, es esta teoría sobre el manierismo, que como yo les dije y les repito para que se la aprendan, que aparece más o menos en 1950, que lo que hace es estudiar las réplicas del arte clásico en Europa, pero que crea un aparato de categorías y de análisis de procesos que sirve para entender las réplicas del arte clásico en todo el mundo y las réplicas de otros modelos que se reproducen en todo el mundo y que responden casi siempre a estos principios que son el eclecticismo, el anacronismo, la asincronía, digamos, la apropiación, la desprogramatización, etc. Todo eso que ya hablamos relacionado con el manierismo. Bueno, yo les puse unas diapositivas sobre anacronía para que ustedes comparen una obra de Picasso de 1909 y una obra de Petoruti de 1919, que tienen una relación. La obra de Picasso que les he puesto es estrictamente cubista, la obra de Petoruti no, es geométrica, tiene como algo, nos remite al cubismo, pero no es una obra cubista porque es mucho menos abstracta, porque no responde a la idea de multiperspectiva, porque todavía identificamos, hay muchos rasgos figurativos en relación con la otra. Entonces, si bien hay una afiliación, y piensen que Petoruti es un artista que estuvo en Europa, que se puso al día en Europa, si bien hay una afiliación, no hay una interpretación clara y sistémica del cubismo. Entonces, acá tenemos estos dos fenómenos, ¿no? Lo ecléctico y lo anacrónico, en el caso de esta relación, pero sí sabemos que Petoruti es un artista argentino que se pone al día y se deja influenciar por el lenguaje moderno, elige el lenguaje moderno, ¿no? Yo acá les puse una comparación para que ustedes vean, lo de Picasso es moderno, es innovador, hay un abandono de la mímesis casi total, una geometrización muy avanzada, está la multiperspectiva, y en el caso de Petoruti lo vemos como moderno, es una obra de arte moderno, llega 10 años tarde, por eso se lo va a apreciar como no innovador, es menos radical, se lo ve como una copia del cubismo argentino, del cubismo europeo, perdón, no utiliza la multiperspectiva, sino que geometriza, sería como una estilización o un manierismo del cubismo. Y la otra imagen que les puse para comparar es esta a la que hice referencia, que es una escultura de Henry Moore y una escultura de las culturas precolombinas, para que ustedes vean cómo se produce entre el arte moderno europeo y el arte precolombino una afiliación y una relación de intereses a partir de la lucha esta con el arte clásico, y cómo estas cuestiones, como les digo, no clásicas, aclásicas directamente, van a pasar a ser de interés del arte moderno. Pero volvemos un poco a estos procesos de relación con los modelos, va a ser Europa, el arte moderno y el descubrimiento del manierismo los que van a poner en la escena de la historia del arte estos objetos
que habían sido interpretados como arqueológicos hasta bien entrado el siglo XX y que siguen en los museos de arqueología en muchos casos. Con lo cual, acá aparece otra práctica cultural ligada a esta visión a los modelos, que es que necesitamos, de alguna manera, el reconocimiento internacional, o este reconocimiento internacional entre comillas, porque es el reconocimiento del centro que propone los modelos que nosotros consumimos, para poder construir teorías que sirvan para apreciar y valorar estas obras de arte que se producen fuera de esos centros. Entonces ahí también hay una conducta en el campo de la teoría de adicción al modelo en la que también tenemos que seguir pensando. ¿Cuál es la respuesta para esto? La respuesta para esto es el trabajo teórico también. Es no solamente producir imágenes, sino construir discursos de valor organizados, sistemas de cánones que permitan entender o apreciar u organizar de manera valorativa las prácticas culturales y que incluyan el paneo de prácticas artísticas y culturales en general que suceden en América. Es muy complejo el tema y pasa en gran escala y pasa escalonadamente hasta las pequeñas escalas, porque, como les digo, hay personas muy cultas y muy refinadas que no han hecho su proceso, digámoslo así, de construir los modelos que usan. Entonces se producen conflictos de apreciaciones que en el fondo dejan ver cómo está construida nuestra posición estética, que es el ejercicio que me interesa a mí que hagamos en clase. Tratar de hacer una introspección y entender cómo está construida nuestra posición estética. Una cosa, por ejemplo, que pasa mucho en las provincias, cuando uno viaja por las provincias de todos los países, pero las provincias, pongamos argentinas para que sigamos acá en nuestro territorio, es que en las provincias conviven en un mismo espacio profesional aficionados, artistas profesionales, artistas muy pro-europeos, artistas muy progres, artistas religiosos, tradicionalistas, paisajistas. Entonces esas escenas que son ya como escenas sumamente eclécticas, sumamente manieristas, muy complejas, a veces tienen también luchas internas en relación con los puntos de vista sobre los que se mira, se premia, se muestra, se difunden estas producciones. Entonces, tratar de construir discursos de valor por un lado y discursos teóricos que permitan generar un entramado de interpretación de todas estas cosas sin que estén sometidas a rígidos modelos que nosotros hemos apropiado, es un desafío grande y es la tarea que tenemos que hacer. Entonces, una cosa que yo siempre les digo a los chicos, a los alumnos, cuando tengo contacto con ellos, pero se los dejo ahora para cerrar esta clase como inquietud, es que nosotros debemos mirar todo el cine argentino, el que nos gusta y el que no nos gusta, porque tenemos también que indagar por qué no nos gusta, qué cosas aprendimos que hacen que determinado cine no nos guste, qué podemos sacar de ese cine que no nos gusta. Con entender qué nos gusta y qué no nos gusta, y por qué y desde qué lugar hemos construido ese sistema de apreciaciones, es un poco la tarea de esta materia, de construir el aparato de categorías, de valoraciones que nosotros tenemos incorporado, y el ejercicio para cruzar esa frontera es ver todo y pensar todo lo que hay, no lo que nosotros pensamos que está bueno, sino mirar todo y empezar a pensar cómo se han organizado esas valoraciones y cómo podemos nosotros reconstruir sistemas de valoración, de apropiación, de teorización, de categorización que nos permitan entender estos fenómenos y no dividir las aguas a partir de culturas que hemos adquirido a través de esta práctica de la adicción al modelo. Bueno, así cerramos esta clase y esta unidad. Ahora nos vamos a meter en las próximas clases en el problema de lo contemporáneo, que es lo que más me interesa que desarrollemos, por eso les he dejado más clases, y vamos a ir trabajando ya así más concretamente sobre las cosas que miramos, las cosas que pensamos y de dónde salieron las construcciones que tenemos internalizadas en relación con las apreciaciones que hacemos de esas cosas. Hasta la próxima entonces.